Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas. Sexta clase de formación en nuestro diplomado. Les voy a compartir pantalla para darle continuidad a lo que estábamos trabajando el día de ayer. Entonces, regálenme un segundo por acá. Bien, entonces estábamos en esta parte de atención, ¿sí? Estábamos acá, revisamos tareas de evaluación, les compartí el programa para que ustedes lo puedan utilizar. Revisamos test de Stroop, revisamos redes atencionales y comentamos un poquito sobre las habilidades cognitivas, cómo se comparan a nivel de diferentes especies. Decíamos que especies de chimpancés pues tienen grandes habilidades, ¿cierto? Incluso mejores que las de los seres humanos para memoria de trabajo visoespacial. Y esto tiene que ver con la adaptación al entorno, ¿no? Ellos necesitan encontrar patrones rápidamente en el medio para responder lo más veloz posible y poder entonces sobrevivir, ¿cierto? Adaptarse y por tanto sobrevivir a esos entornos un poquito crueles, un poquito difíciles, en los cuales ellos se desempeñan, en los cuales ellos viven. Estábamos viendo atención y a veces nosotros decimos, bueno, profe, pero si la atención es un proceso tan importante, ¿cierto? Si la atención es un proceso que, como tú dices, tiene que ver con ese manejo de la sobreestimulación, nos ayuda a gestionar pues esa sobrecarga cognitiva, ¿cierto? Es bastante importante por esas razones, porque hay niños que no, ¿sí? Que no logran pues atender, ¿sí? Porque hay niños que se les dificulta un poco esa capacidad. Vamos a ver este video que nos da un poquito de luces al respecto. ¿Listo? Para iniciar la clase del día de hoy, sábado, con toda la energía posible. Entonces, dura 5 minutos, pero es bastante interesante. ¿Me confirman en el chat si pueden escuchar? Listo, Marjorie, gracias. Bien, básicamente lo que nos estaban hablando era sobre la famosa técnica Pomodoro, ¿no? Estudio 30 minutos, descanso 5, ¿sí? Descanso 5 o puedo estudiar por ejemplo, un largo periodo de tiempo, 1 hora, y descanso 15 minutos, 20 minutos como tal. Entonces son periodos que se deben transicionar para poder alcanzar el mayor rendimiento, ¿sí? Y no tiene que ver únicamente con la capacidad, digamos, atencional, sino también con otras habilidades que se van a promover. Entonces, sí, importante las pausas activas, ¿cierto? Las pausas activas han demostrado ser bastante relevantes en el sector educativo porque generan en los estudiantes esa, digamos, eh, esa condición de renovación de la energía, por decirlo así, de volver de salirse un poquito de la tarea y volver básicamente a las actividades académicas. Pretender, pues, darles clases bombardeándoles hora tras hora, ¿cierto? Durante 3, 4 horas seguidas, pues vamos a terminar consiguiendo que los niños no aprendan lo que nosotros deseemos aprender. A mí me parece mucho más inteligente el hecho de que si yo tengo, por ejemplo, una clase de 45 minutos, aprovecho, así sean 30 minutos de clase, ¿sí? Efectiva, en donde son 15 minutos de pronto de pausas activas, intervalos de 5 minutos o intervalos de completos de 10 minutos y luego 5 minutos de pausa activa, que pues darles una clase completa de 45 minutos y no dejarles descansar. Quizás ustedes dirán, uy, profe, pero tú dices eso y aquí nos sientas 3 horas y media a darnos clases. Bueno, sí, esto en el mejor de los casos, obviamente, cuando estamos trabajando con adultos, pues digamos que la regulación y el control cognitivo, pues ya es mucho mejor. Pero cuando estamos trabajando con niños, pues es mucho más complejo, ¿sí? Pretender que ellos estén sentados 3 horas prestando atención.
Y la motivación que ustedes tienen al ver estas clases, pues es diferente a la de los niños cuando se conectan o ingresan a una clase. Para ellos es una obligación, ¿cierto? Ellos no quieren estar en el colegio, la gran mayoría, bueno, si desean estar en el colegio, desean estarlo por sus amigos, por ir a compartir con otras personas, pero no exclusivamente por el aprendizaje, ¿sí? La gran mayoría, no estoy diciendo todos, hay unos niños que sí les encanta estudiar y sobre todo en las etapas iniciales del desarrollo, ¿sí? En la primaria les encanta aprender, pero pues llega un momento en donde pierden ese interés. En ese sentido, pues nosotros debemos entender que no debemos obligarles tanto tiempo a permanecer concentrados, atentos, estudiando, porque se van a cansar, ¿sí? La demanda cognitiva es alta y por tanto no van a rendir al 100%. Pues como les decía, prefiero, entre comillas, perder 15 minutos de clase, pero que, los 30 minutos que les dé sean totalmente efectivos, ¿sí? Que ellos aprovechen, ¿cierto? Que se vean buenos frutos a pretender darles 45 minutos de clases seguidas y quizás los pierda completamente a todos o a la gran mayoría en esos 45 minutos. ¿Listo? Básicamente era lo que nos estaban hablando en el video. Ah, bueno, y otra cosita era lo del tema de la multitarea, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver otro paradigma que nos habla sobre la multitarea. Ah, bueno, este es el de las multitareas. Nos hablaba que es pretender hacer varias cosas al tiempo, pues nos resta eficiencia, nos resta efectividad. Y de hecho, yo soy una de las personas que cree que, pues, en esencia la multitarea no existe, ¿sí? Es decir, hacer varias actividades al mismo tiempo con la misma eficiencia es bastante difícil. Por ejemplo, no conozco a una persona que escriba un libro, esté escribiendo un texto con una mano y con otra mano esté cocinando y esté observando una película a la vez, sin perder detalle, sin generar ninguna disonancia ahí. Sí, o sea, tres actividades en donde todas sean ejercicios activos de la capacidad cognitiva, es decir, no sean pasivos. Cuando hablamos la diferencia entre activo y pasivo es que la actividad o el ejercicio activo es donde tú estás generando una conducta y estás poniendo tu proceso cognitivo a actuar, ¿sí? Rápidamente o bueno, en el mejor de los casos, rápidamente o en el peor de los casos o en el caso regular, pues en el sistema 2 que es el sistema más lento, ¿cierto? El de la memoria declarativa. Pero una persona, por ejemplo, puede estar escuchando música y puede estar haciendo tareas, ¿sí? Eso, o sea, escribiendo y eso no le resta capacidad. Pero lo que les decía, ahí es un sistema, está compartiendo los dos sistemas, activo y el sistema pasivo. El sistema activo, como les decía, hace cosas y el sistema pasivo solamente recibe información. El escuchar música, pues es un sistema pasivo, ¿sí? El ver televisión, sistema pasivo. El estar prestándole atención a otras cosas, por ejemplo, a la conversación de otras personas alrededor, sistema pasivo. Eso sí se puede hacer varias cosas al tiempo, pero como les decía, manejar, maquillarse y estar cantando y haciendo, no sé, otra cosa más a la vez, pues es más complejo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, debemos entender que no se puede realizar esas actividades. Y también nos decía el autor del video, ¿sí? El entrevistado, Lang, que incluso pretender hacer varias actividades al tiempo, pues nos dificulta el rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, si estamos concentrados haciendo una tarea, es preferible que estar haciendo una tarea, luego revisando el chat, luego revisando el correo, luego respondiendo a unos mensajes ahí, ¿cierto? Es mejor empezar algo, terminar algo y así sucesivamente. Y es lo que pasa con las personas, por ejemplo, de servicio al cliente, ¿sí? Personas que están pues intentando o pretendiendo contestar el teléfono mientras escriben en el chat o una PQR
una queja, al tiempo pues se equivocan. Entonces, primero conteste el teléfono, resuélvale las dudas a la persona y luego conteste las quejas que llegan por medios digitales o por el chat, ¿sí? Hacer una cosa a la vez, pero con la mayor eficiencia posible. De eso se trata este paradigma. Entonces, ¿qué nos decía? Básicamente el paradigma de las características operativas de la atención se creó para revisar cómo se comparten recursos atencionales entre distintas tareas, ¿sí? Y se ejecutó un estudio para analizar si una persona logra hacer dos o más tareas al tiempo sin que se tenga ninguna consecuencia o pérdida. Pues que se consiguió que las personas, pues evidentemente, entre más cosas al tiempo hagan, eh, menos eficiencia van a conseguir. Esto, obviamente, hay unas personas que entrenan tanto la parte motriz, por ejemplo, artistas de circo, artistas plásticos, artistas, perdón, artistas escénicos. Uno los ve que están, no sé, pateando una pelota, haciendo equilibrio con una pelota y un hula hula, uno de esos aros en la cintura y en la cabeza tienen algo también haciendo equilibrio. Esas personas pues están haciendo tres cosas al tiempo, ¿sí? Pero netamente es motriz, ¿sí? Netamente es motriz. Pero cuando estamos hablando de cosas a nivel cognitivo, ¿sí? Como les decía, leer y escribir al tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, estar leyendo un libro por un lado y estar escribiendo una novela propia, no estar transcribiendo, porque pues eso sí lo hacemos todos, estar transcribiendo una información, sino leer un libro, digamos el Quijote, y por otro lado estar intentando hacer un análisis de la macroeconomía en Bolivia. Pues obviamente eso no se va a poder hacer, ¿sí? Porque son actividades o son ejercicios activos de la parte cognitiva que van a interferir, ¿sí? En el procesamiento de la información. Tenemos otros modelos de atencionales. Por ahí, por un lado tenemos el modelo de Solver y Matter, que nos habla sobre la activación o arousal, que es un concepto que tiene que ver con la capacidad para mantenerse despierto, atento, como estado de alerta ante diferentes peligros, ¿sí? Este tiene que ver con la red atencional de alerta. Y el modelo de Broadbent nos habla sobre las las habilidades selectivas de la atención. Bien, ahora sí vamos a ver los diferentes tipos de atención. Vamos a ver los diferentes tipos de atención eh, que pues hacen referencia a esas distintas habilidades, distintos procesos que tienen que ver con esas diferentes habilidades atencionales. Tenemos, por un lado, atención focalizada, tenemos atención sostenida, selectiva, dividida y alternante. Entonces son diferentes tipos de atención y pues aquí vamos a hacer una reflexión, una pequeña reflexión sobre cuáles son esas habilidades necesarias para el aprendizaje, ¿sí? Hay unas que se necesitan más que otras y que se recomiendan estimular más que otras. La atención focalizada tiene que ver con dirigir nuestra capacidad atencional hacia una sola fuente de información, ¿sí? La capacidad sostenida tiene que ver con con esa, digamos, dependencia del tiempo. Entonces, por ejemplo, durante varios minutos, horas, tener esa capacidad de enfocar la atención en un estímulo determinado. La atención selectiva, que es la que debemos estimular en los niños con trastorno de déficit atencional, ¿sí? O sea, evitar la distracción, evitar que distintos estímulos del entorno le dificulten la capacidad de aprender. Y es esa
habilidad para seleccionar de distintos estímulos en el ambiente, como nos decíamos, como nos decían anteriormente en el video, somos personas, bueno, todos los seres vivos estamos en unos ambientes súper estimulantes, multisensoriales, que básicamente necesitamos aprender a inhibir, ¿sí? Estímulos irrelevantes para una tarea, ¿sí? Una tarea determinada, y con ese objetivo mantener la atención en esa tarea y poder entonces, por ejemplo, en el caso de la parte académica, aprender. Atención dividida, que es la que no recomendamos porque tiene que ver con compartir capacidad cognitiva a dos o más estímulos al tiempo, ¿sí? Como les decía, pues sinceramente esa multitarea, pues primero yo no estoy de acuerdo que se deba, que exista, porque pues digamos que hacer dos cosas o más al tiempo. No conozco, les decía, no conozco a una persona que escriba con la mano derecha y con la mano izquierda al tiempo, con la mayor eficacia posible, sin tener errores, bueno, compartiendo ahí 100% sus habilidades. No la conozco, si ustedes saben de ella o ustedes son una de esas personas, pues levanten la manita y sería muy chévere hacer una investigación con ustedes sobre ese tema. Y la capacidad alternante tiene que ver con básicamente cambiar de tarea, ¿listo? Sin confundirse en distintos momentos. Entonces, esa habilidad básicamente tiene que ver con estar leyendo y escribiendo al tiempo, ¿sí? O sea, yo estoy leyendo, estoy utilizando mi capacidad para interpretar símbolos escritos y luego retengo esa información en mi memoria de trabajo y ahora me enfoco en la escritura, ¿sí? En lo que estoy escribiendo. Ese sería un ejemplo básico de atención alternante, leer y escribir un texto, o sea, transcribir un texto. Dentro de los procesos académicos, digamos que las más interesantes son estas tres: la focalizada, la sostenida y la selectiva, o las más relevantes. ¿Sí? Focalizada y selectiva tienen que ver con una con la otra, o sea, selecciono una información y me enfoco en esa única información, inhibo los otros estímulos. Y la sostenida, pues mantener durante 30, 40 minutos de clase la atención, ¿cierto? Haciendo procesos de introspección, de reflexión, de metacognición sobre lo que están hablando en clase, ¿sí? Y básicamente eso es lo que le debemos enseñar a los estudiantes, la metacognición como proceso de aprendizaje activo, ¿sí? Nosotros debemos estar constantemente, digamos, procesando información de lo que nos dicen a medida de que pasa o avanza la actividad. Por ejemplo, si yo estoy en clase, una clase que me parece difícil, bueno, no sé, física, y estoy en la clase de física y me están hablando sobre ondas, ¿sí? Debo estar atento, ¿sí? O sea, focalizado en la información que me está brindando el docente, pero también, ¿sí? Un paso extra, un paso adicional para hacer todo el ejercicio cognitivo adecuado es generar una, digámoslo así, una autoverbalización, una metacognición de lo que está sucediendo en clase. O sea, lo que me está diciendo el profe, lo estoy hablando, por decirlo así, en mi mente, o sea, lo estoy replicando, ¿sí? Estoy repitiéndolo en mi cabeza para poderlo memorizar, poderlo aprender, poderlo comprender, ¿sí? De eso se trata los ejercicios metacognitivos como estrategias activas para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, si él me está hablando sobre ondas, entonces, ok, el profe me está hablando sobre esto y aquello, entonces voy haciendo ese ejercicio para poder entonces interpretarlo, comprenderlo y aprenderlo, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo ahí. Y eso se logra con unos niveles altos atencionales, ¿sí? Porque si me distraigo ante otros estímulos, ¿sí? Pues obviamente esa metacognición no se logra adecuadamente. Necesito estar concentrado en el estímulo que seleccioné.
Bueno, ya veíamos algunas áreas importantes, ya las habíamos visto, importantes para la parte atencional, el tallo cerebral, sobre todo el sistema reticular, aquí en la protuberancia o puente. Tenemos el tálamo, importantísimo porque sustenta toda la parte sensitiva, excepto la parte olfativa, lo demás sí entra por acá por el tálamo. Esa área la podemos reconocer por este huequito, recordamos el huequito, el ojito y esta carita como de alien que tenemos acá. El tálamo, el hipotálamo por acá y aquí tendríamos la hipófisis, ¿sí? Entonces, tendríamos el lóbulo frontal para la capacidad atencional sostenida y el lóbulo parietal posterior para la capacidad atencional o la orientación espacial. ¿Listo? Serían esas estructuras importantes. Y en el mesencéfalo tenemos los colículos superiores. Bien, vamos a reflexionar un poquito sobre alteraciones en la atención, luego vamos a pasar a trastorno de déficit atencional y dejamos ahí, porque ahí luego sería el tema de percepción y les abriría eh, la evaluación, el protocolo de evaluación que básicamente nos va a permitir identificar, diagnosticar déficit atencionales, déficit de memoria y déficit de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Evalúan todas esas habilidades y ya las revisaremos después de que terminemos con alteraciones en la atención. Entonces, básicamente que las alteraciones atencionales tienen dos posibles eh, causas. Uno, por un lado, daños cerebrales, ¿sí? Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, traumatismos, deterioro cerebral por la vejez, infecciones, como, bueno, hay muchas infecciones, entonces virus, bacterias, hongos que ingresan a nuestro sistema nervioso y causan daños. Y también hipoplasia, ¿sí? Cáncer que pues también puede generar alteraciones en la capacidad atencional, no solamente pues en atención, en muchas otras habilidades cognitivas. Y por otro lado podemos tener una alteración atencional debido a un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? No se ha completado, no se completaron adecuadamente los hitos del desarrollo, que los vamos a ver en la próxima semana, la clase del lunes o martes más o menos. Y esos hitos del desarrollo, pues no permitieron que ese cerebro madurara lo suficiente en la etapa, ¿sí? En la que debía haber desarrollado o haberse desarrollado. En ese sentido puede ser otra de las causas. ¿Listo? Y todo eso entonces desencadena, por ejemplo, tiempos de respuesta disminuidos o tiempos de reacción disminuidos frente a la impulsividad de las respuestas. Procesamiento cognitivo lento también puede ocasionar distractibilidad, puede ocasionar alteración en la capacidad para generar nuevos aprendizajes, básico para el aprendizaje, la atención, básico para el aprendizaje también la memoria, entonces disminución en la memoria y evidentemente disminución en la ejecución de tareas, porque como son personas distráctiles, distraídas, pues no inician eficientemente la actividad, la tarea, sino se van a tardar mucho más en esa parte, en esa partecita. ¿Listo? Tenemos, digamos, en términos generales, dos tipos de alteraciones en la atención, uno por exceso y otro por eh, uno por exceso y la otra por disminución. La hipoprosexia es una disminución en la capacidad, ¿sí? Es una incapacidad para enfocar la atención durante segundos o minutos. Esto normalmente de manera involuntaria, ¿sí? O sea, si se hace un esfuerzo, la persona lo puede lograr, ¿sí? Puede lograr atender, pero en general, sin hacer un esfuerzo, la persona constantemente, perdón, vive desorientada, desfocalizada, inatenta en general. Pero cuando ya se trata de un trastorno, pues obviamente ya genera estados de
problemáticas, de situaciones que van a ir en contra de el rendimiento de las personas. Entonces tenemos que esta alteración se puede presentar en estados o trastornos de ansiedad, ¿sí? Una persona ansiosa va a estar menos focalizada en los estímulos, a veces estímulos interesantes, importantes del mundo, como lo son las actividades académicas, el trabajo, las relaciones interpersonales, porque internamente tiene un conflicto, ¿sí? Internamente está pensando constantemente en, por ejemplo, si tiene una fobia, perdón, ansiedad social, constantemente está generando pensamientos sobre críticas de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, si estoy gordo, si estoy flaco, si me veo bien, si me veo mal, y si quizás no quieren hablar conmigo, si quizás entonces, ¿para qué vine a la fiesta? Si nadie me quiere, bueno, etcétera, etcétera. Tiene pensamientos autolesivos que van a aumentar la ansiedad y por tanto la persona no logra focalizarse en otras actividades, ¿sí? Entonces estamos observando, importantísimo, que estos estados de ansiedad y depresión también se están presentando en estudiantes jóvenes de 13, 12, 15 años de edad, o sea, están empezando a tener trastornos mentales o a tener algunos síntomas de esos trastornos mentales en etapas muy tempranas, ¿sí? De la juventud, de la adolescencia. Entonces, yo creería que esta es una de las razones por las cuales también se generan procesos de pérdidas de asignaturas, pérdidas de años y dificultades en general a nivel académico. Tenemos muchos niños ansiosos, muchos niños incluso con depresión, muchos niños que están pasándola muy, muy mal. Y a veces se genera o se realiza un mal diagnóstico, ¿sí? Porque pues atendemos a esta parte, a la incapacidad para sostener o focalizar la atención y decimos, ok, si es eso, entonces es TDAH. Pero de fondo hay un trastorno ansioso que sí o sí el niño, la persona lo debe transitar, lo debe mejorar. Si no lo mejora, si no se le interviene, por más Ritalina, ¿sí? Por más medicación, por más tratamiento, no va a mejorar, ¿sí? No va a mejorar porque necesita también eh, sostener, intervenir en ansiedad. O sea, desde la parte neuropsicológica se trabaja, psiquiátrica se trabaja, pero también se debe trabajar esa parte ansiosa, ¿sí? O sea, no quiere decir que ya si se trabaja la parte de ansiedad, se va a mejorar también la capacidad atencional. Pues sí puede mejorar, pero también se debe trabajar. O sea, se deben trabajar las dos cosas, la incapacidad para atender y la ansiedad o la depresión en el caso que sea. Y en otro trastorno, otra dificultad, ¿sí? Que se presenta, esa alteración de la atención es en el delirium, que pues básicamente nosotros lo podemos ver muy frecuentemente, perdón, en pacientes que han estado en larga instancia hospitalaria. Entonces son estados de conciencia alterada por procesos largos de hospitalización. No saben qué día es hoy, no saben si es de mañana, de tarde o de noche. Están pues en un entorno pues completamente desconocido para ellos y su conciencia se altera. Entonces sus capacidades cognitivas disminuyen. Pero bueno, eso es desde la parte clínica, psicología hospitalaria, psicología de la salud. Y la hiperprosexia, que es un aumento en la capacidad atencional por exceso, ¿sí? De capacidad para focalizarse en sensaciones o pensamientos. Pero esta capacidad obviamente no tampoco es una cosa buena porque, por ejemplo, le sucede a varias personas que tienen trastorno del espectro autista, ¿sí? Son personas que tienen una capacidad, digamos, sensitiva muy alta,
un umbral de estimulación muy bajo. Entre más bajo sea el umbral, más alta es esa sensación, ¿sí? Sienten mucho más los estímulos auditivos, táctiles, visuales, etcétera, etcétera. Y por tanto, esos estados de hiperprosexia pueden generar también problemas, ¿sí? Una persona que pues todo le estimule, todo le afecte, pues no va a estar viviendo sanamente, ¿sí? Y también se pueden presentar en trastornos psicóticos, en estados psicóticos, consumo de sustancias y en trastorno obsesivo compulsivo. Si una persona que está obsesionada con una información, con una tarea, con una cosa, básicamente hasta que no comete la o que no realiza la compulsión, que es la conducta, la obsesión es el pensamiento. Por ejemplo, cerrar la puerta de la casa. ¿Será que si la eché candado? ¿Será que se van a entrar los ladrones? ¿Será que, bueno, pasan cosas malas? Hasta que no se levanta de la cama, va y revisa si realmente cerró o no cerró la puerta, no, digamos, no genera esa conducta y por tanto no va a descansar. Entonces estás completamente focalizado en en un solo pensamiento y eso genera dificultades obviamente para vivir por esa obsesión. Y también en trastornos de estrés postraumáticos, donde las personas constantemente están enfocándose en los recuerdos traumáticos, ¿cierto? En esas imágenes de los hechos traumáticos y por tanto no van a poder, digamos, vivir satisfactoriamente. Bien, alteraciones también de la atención, entonces ya mucho más al detalle, tenemos la atención distráctil o TDA, ¿listo? Tenemos ahí dos distintos, digamos, cuadros diagnósticos. Tenemos el TDA, que es trastorno de déficit atencional, y TDAH, que es trastorno de déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. ¿Listo? Entonces vamos a abrir el DSM-5. Ya les leo el chat también, antes de abrir el DSM. DSM-5 es el manual diagnóstico, para las personas que no saben, es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y en el capítulo 1 tenemos los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Ya les abro por acá. Dice Diana, si se sube la clase de hoy, sí, hoy suben la clase, no te preocupes. ¿Qué más tenemos por acá? Muy buena pregunta, Clepsa. Me dices que si una persona con TDA o con TDAH puede aprender, claro que puede aprender. Que tenga déficit atencional no quiere decir que no logre atender a una información. Solamente es que por su proceso madurativo, por eso es un trastorno del neurodesarrollo, por su proceso madurativo le requiere mayor esfuerzo atender, ¿sí? Le necesita mayor, le demanda mayor energía el focalizar su atención, pero cuando focaliza su atención tiene las mismas habilidades mentales que cualquier otra persona normotípica, ¿listo? Entonces no hay una distinción ahí. ¿Qué más tenemos por acá? Joseph, pues vamos para allá. Exactamente es la respuesta que te voy a dar a continuación. Sí, Belkis, ya les comparto el video, el link del video. Sí, ya regálame unos minutos. Voy a darle los criterios diagnósticos. Me demoro por ahí unos 10 o 15 minutos acá, aproximadamente. Y antes de ir a la parte de evaluación del protocolo de evaluación del Neuropsy, les comparto ahí en el chat del video, el link del video. Entonces me preguntaba Joseph.
Profe, ¿y cómo sé para saber que una persona tiene TDAH? Pues eso es lo que vamos a ver. En este manual, le voy a ampliar un poco. En este manual, ustedes van a encontrar los criterios diagnósticos para el trastorno. No se los voy a explicar con el objetivo de que ustedes se vuelvan unas personas diagnosticadoras, pues no, esa no es la intención. Evidentemente es para que conozcan y también logren identificar, ¿sí? Que cuándo es TDAH y cuándo no es TDAH. Importantes algunos criterios que voy a resaltar, ¿sí? Y pues el objetivo es que ustedes como docentes tengan mayores herramientas para eso. Y no solamente les voy a dar los criterios diagnósticos, sino a partir de un instrumento de evaluación, ¿sí? Les facilitaré que ustedes como docentes evalúen a sus estudiantes, ¿sí? Con unos criterios un poquito más objetivos, obviamente desde la subjetividad que, de ustedes, observación únicamente, pero pues haciendo un ejercicio un poquito más consciente de lo que pueden observar de sus estudiantes. Entonces les voy a compartir los criterios, luego les muestro entonces una forma de evaluar esa condición. Y normalmente los neuropsicólogos o psicólogos hacemos ese tipo de evaluación junto con otros instrumentos, ¿sí? Que ya evalúan capacidades cognitivas. Entonces tenemos criterios diagnósticos, son uno, 2, 3, 4, 5 criterios. El criterio A, el criterio B, C, D y E, ¿sí? Pero en el criterio A tenemos ahí los subtipos. Tenemos el subtipo inatento y el subtipo hiperactivo e impulsivo. ¿Listo? Se pueden compartir las dos condiciones, sí. O sea, puede ser inatento e hiperactivo. Y puede ser solo inatento, puede ser solo hiperactivo. Pues igual, digamos que dentro de la hiperactividad incluiría también la inatención o con preponderancia hiperactivo más que inatento y viceversa. Entonces, tenemos esos dos subtipos ahí, que son las manifestaciones a nivel conductual. ¿Listo? Importante, entonces, que la inatención, ¿vale? Es una condición que requiere para el diagnóstico 6, ¿sí? 6 o más síntomas que están aquí definidos en estos 9 síntomas por acá. Aquí tenemos 9 síntomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 síntomas. De esos, si al menos se constituyen 6, pero de esos 6 se deben constituir antes de los 17 años de edad. Si no se ha diagnosticado a los 18, 20, 25 años con 5 síntomas, y ese es este otro criterio, ya se puede hacer el diagnóstico. ¿Sí? Eso depende mucho de la edad. Importante entonces, 6 síntomas para niños y adolescentes jóvenes hasta los 17 años. Después de los 17 años, ya con 5 síntomas es posible hacer el diagnóstico. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces por acá? La inatención también es importante que no concuerde con el nivel de desarrollo, es decir, un niño a los 4 años de edad pues tiene unas características, una persona a los 25 años de edad tiene otras características. Entonces intentar comparar ese niño de 4 a ese muchacho, ese adulto de 25 pues no es adecuado. Entonces evidentemente tiene que ver con el desarrollo normal, ¿cierto?, de las personas y que afecte directamente en actividades, perdón, sociales, académicas y o laborales. Ese es un criterio que vamos a ver más adelante, es un criterio funcional que es para mí de los más importantes, ¿sí? Porque si la persona tiene inatención, pero no afecta a nivel social, académico, laboral, esa dificultad, pues no es un problema, ¿sí? No hay que tratarlo, no hay que hacer mayor cosa.
digamos que ha logrado gestionar esa dificultad y pues logrado la ha logrado superar, ¿sí? Otra cosa importante, la inatención, o sea, en la condición del déficit, como su nombre lo dice, es una condición, no es una enfermedad, ¿sí? Se le denomina trastorno porque tiene un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? No es solamente una cosa, no es como el dolor de cabeza, que solamente a uno le duele la cabeza y ya. No, como es un trastorno, es un conjunto de complejo de manifestaciones conductuales, de manifestaciones cognitivas que pues caracterizan el trastorno. Y por tanto, al ser un trastorno del neurodesarrollo, no tiene cura, ¿vale? Hay que quitarnos eso de la cabeza, no se curan, nunca se van a curar, pero sí van a poder mejorar, ¿sí? O sea, no es que tenemos TDAHs por el mundo siendo poco exitosos, no rindiendo académicamente, evidentemente no. Incluso yo creo que muchos de los que están aquí en clase han tenido esa condición o tienen esa condición, perdón, y pues lo han superado y han generado actividades que les permite centrarse, que les permite mejorar su rendimiento académico, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ese criterio también me parece de los más importantes. Ahora sí vamos a ver los criterios diagnósticos que dicen el A, con frecuencia falla en prestar atención a detalles por descuido o por descuido, perdón, se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Entonces, son personas que no prestan atención o se descuidan bastante. Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia parece no estar escuchando cuando se le habla directamente. Típico en los niños, sobre todo niños pequeñitos. Con frecuencia no sigue instrucciones y no termina las tareas escolares. Se le dificulta el seguimiento de instrucciones y se le dificulta sostener la atención para terminar una actividad. Con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas y actividades, también tiene desorganización, o sea, pues presenta esa incapacidad. Eh, con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Como les decía, para ellos es mucho más difícil sostener la atención, ¿sí? La respuesta que le daba la compañera, que cómo entonces, si la atención es tan importante, cómo estas personas si aprenden, no aprenden, sí aprenden, pero como es más difícil, pues obviamente se sienten en desventaja. Al sentirse en desventaja, pues van a evitar ese tipo de actividades que requieren un alto esfuerzo mental. ¿Listo? Eso es típico porque pues a quién le gusta hacer esfuerzo, a nadie. Todos queremos ganarnos la suave, es verdad. O sea, independientemente de, de mis habilidades, pues si yo puedo hacer poco esfuerzo y ganar mucho, pues mucho mejor, ¿cierto? Porque voy a tener tiempo para mi familia, voy a tener tiempo para hacer cosas que me gustan. Y en general los niños piensan así, ¿vale? Yo, pues uno como adulto ya dice, bueno, pues toca comer, toca pagar la casa, el carro, el estudio de los hijos, sí, cosas que quiero comprarme, etcétera, etcétera, pues hago esfuerzo y entre mayor esfuerzo, pues es más probable que tenga mejores recompensas económicas, ¿cierto? No en todos los casos, obviamente, no siempre si trabajo mucho, eso es directamente proporcional con el dinero que gane, pero los niños obviamente quieren tener mayor tiempo posible para jugar o para compartir con sus compañeros y menor tiempo para la parte académica, ¿sí? Entonces, en general son así todos, pero a estos niños con TDAH, pues mucho más se les va a dificultar esa motivación, ¿cierto? No van a estar motivados para hacer cosas. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, entonces dejan botado todo, pierden libros, lápices, cosas importantes. Con frecuencia se distraen con facilidad por estímulos externos, entonces son distráctiles. Eh, Pasa una mosca, ¿cierto? El síndrome de la mosca, le dicen algunos profes.
pasa una mosca y se distraen. Con frecuencia olvida actividades cotidianas, entonces, como no está atendiendo, no está haciendo ese ejercicio que les decía de metacognición activa, o sea, como ejercicio activo para el aprendizaje, pues no memoriza información. Entonces, a estas personas sí o sí se le necesita trabajar una agenda, sí o sí. O sea, si usted tiene 3 niños con TDAH en su clase, hable con los papás que les compren un cuadernito o una agenda y que sí o sí ustedes les tienen que hacer seguimiento a que tomen apuntes de las tareas, a que aprendan a revisar la agenda, no solamente tomar apuntes, porque pues uno toma el apunte, ¿no? Mañana entregar tarea de matemáticas, pero llega a la casa y se pone a jugar videojuegos. Pues no, revise la agenda y haga la actividad, ¿sí? Al hacer la actividad, pues tiene una recompensa, evidentemente, se pone a jugar fútbol, lo que sea, y eso, sosteniendo ese ejercicio, pues se le va a facilitar mucho más sus labores, por ejemplo, en el trabajo, porque pues tenemos buenas funciones ejecutivas. O sea, a estas personas se les recomienda mucho trabajar sus funciones ejecutivas, ¿sí? De organización, de planeación, etcétera. Esos serían los 9 criterios. Si se cumplen 6 para personas menores a 17 años, diagnostique. Si se cumplen 5, diagnostique, ¿sí? Obviamente ustedes son docentes, la gran mayoría no hacen un diagnóstico, pero sí tienen una impresión de lo que puede estar sucediendo y lo que pueden hacer es reportar a los papás, ¿sí? Que se haga un ejercicio diagnóstico, ¿sí? Ese sería el proceder de ustedes como docentes y registrar siempre. La hiperactividad, por otro lado, e impulsividad, pues lo mismo, 6 o más criterios que afecten directamente sobre las actividades sociales, académicos o laborales, y menores a 17 años, un mínimo de 5 síntomas, igualito que la inatención. Y también tiene 9 criterios. Esos 9 criterios tienen que ver con el primero que dice, con frecuencia juguetea, golpea con las manos o con los pies o se retuerce en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Con frecuencia es incapaz de jugar o ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado como si lo impulsara un motor. Con frecuencia habla excesivamente, uno de los criterios que más lidiamos en el salón de clase. Este otro también con frecuencia responde inesperadamente o antes que se haya concluido una pregunta. Impulsividad, ¿cierto? No respeta turnos, termina las frases de los otros y eso molesta mucho a los demás compañeros. Con frecuencia le es difícil esperar su turno también. Entonces, cuando van a hacer una fila para recibir el almuerzo, para recibir alguna información, no les gusta esperar, se meten, ¿cierto? En la fila, no respetan el turno y pues tienen problemas por esa razón. Y el último criterio es con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros en conversaciones, actividades, juegos y también les trae muchos problemas. Entonces yo creo que estos últimos 4 criterios son los que más lidiamos los profes en las aulas de clases. ¿Listo? Si además de esos 4 cumple con 2 más acá, se piensa, se entiende que tiene la situación. Pero hacen falta revisar esta partecita de acá, ¿cierto? Dice, los síntomas están presentes antes de los 12 años, importante. Si es que el niño no era así y después de los 15 empezó a ser impulsivo, inatento, busque por otro lado, ¿no? No es un trastorno del neurodesarrollo, sino es un problema a nivel psicológico, a nivel afectivo. Dice, varios síntomas de inatención o hiperactividad están presentes en 2 o más contextos. Importante también, ¿sí? No solamente es que el niño se porta así en el colegio, porque si es así, es que tiene problemas con el colegio, o sea, no le gusta el colegio, ¿listo? Esto sería otro criterio bastante importante. Si en la casa logra concentrarse, hacer sus actividades normal o con amigos, etcétera, pues lo logra, pues vamos a ver que el problema no es el niño, sino es el colegio. Existen, bueno, de hecho nunca el problema es el niño.
Me disculpan, ahí me escaché, hablé mal. De hecho, el niño nunca es el problema. Me refiero a que la situación no está involucrada con el trastorno del neurodesarrollo. Ese es mi comentario, qué pena. Y existen pruebas claras que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral o reducen la calidad de los mismos. Lo que les decía, conozco mucha gente hiperactiva que son excelentes trabajadores, excelentes estudiantes, pero eficientemente han gestionado esa capacidad, ¿listo? O esa dificultad, por decirlo así. Y obviamente un criterio de exclusión que tiene que ver con que no se den otro tipo de trastornos, ¿sí? Que no sea un trastorno, o sea, que hay que descartar esquizofrenia, trastornos mentales como trastornos de estados de ánimo, ansiedad, lo que les decía. Puede ser el niño un problema de ansiedad, un problema de personalidad, intoxicación, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo un mal diagnóstico. ¿Listo? Bien, como les decía, 15 minutos me demoré acá. Voy a mostrarles la escala de Conners. Ya les abro por aquí. Dame un segundito. Acá está la escala de Conners. La escala de Conners es un instrumento de evaluación que básicamente reúne todos los criterios diagnósticos en un formato para que ustedes lo apliquen en casa y en la institución académica, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí en esta versión abreviada, aquí tenemos otra versión abreviada, pero un poquito más concreta en cuanto a las preguntas. Este es o sea, el que yo les recomiendo es desde la tercera hoja en adelante, porque en la primera y segunda hoja hay una versión súper abreviada que pues mejor no utilizarla. Listo, esto lo hacen ya personas más especialistas que tienen otros criterios ahí. Pero desde la hoja número 3 en adelante hay mayores preguntas, ¿sí? Se puede profundizar un poquito más. Entonces, se aplica el cuestionario en la escuela, por eso decía que en dos o más contextos, según el DSM, y en el hogar en donde los docentes, sí, puede ser el tutor de área, puede ser el director de grupo, bueno, como le llamen en sus colegios, que es el que más conoce al estudiante, pues genere esta actividad o genere esta evaluación. Pensando en el niño, describa si tiene excesiva inquietud motora, nada, poco, bastante o mucho, y etcétera, etcétera. Y asimismo, el cuestionario para el hogar lo hacen los papás describiendo la situación de su hijo. Son 25 ítems y luego se hace, perdón, son 48 ítems para el hogar y luego se hace un análisis, pues esto lo hace un psicólogo o un neuropsicólogo para hacer el diagnóstico, ¿listo? Junto con otras pruebas. Obviamente, no con esto únicamente se hace el diagnóstico. Realmente, pues en general el diagnóstico clínico, el diagnóstico de TDAH es un diagnóstico clínico, pero también nos podemos apoyar de ese tipo de pruebas. ¿Listo? Voy a mirar el chat, que he visto preguntas por ahí. Y les comparto el link del video también. Espérenme un segundito, lo busco. Lo busco rápidamente. Aquí está. Ahí tienen el link del video en el chat y ya les muestro por acá. Dice Caitlin Moscoso. Las bandas flexibles sí, a veces se utilizan. Más adelante les voy a dar ese tipo de recursos, de ejemplos de cómo utilizar esas herramientas para estos niños. Bien, ¿qué más tenemos por acá?
Gracias, Clepsa. Muy bien, gracias por tu reflexión. Eh, si llegamos a ese tipo de análisis, realmente todos, si nosotros generamos ese tipo de análisis, de verdad vamos a modificar nuestra conducta hacia las diversas condiciones, ¿sí? Diversas situaciones cognitivas, ¿sí? Dentro de esa diversidad cerebral cognitiva y vamos a lograr entender que todos somos diferentes. Si todos somos diferentes, pues obviamente entendemos que no importa si un niño es inatento, si un niño es hiperactivo, impulsivo, pues puede lograr gestionarse y puede lograr adaptarse al contexto académico. En ese sentido, sí, tienes toda la razón, son desde muy chiquiticos etiquetados, eh, se les hace bullying indirectamente, nosotros a veces pensamos, no, pero es que nunca le dicen nada, pero es que nadie habla con él, pues evidentemente eso también es bullying, el bullying también es exclusión. Recordemos que no solamente es que le peguen, que le digan cosas, sino que lo excluyan de actividades académicas, actividades recreativas, ¿sí? Que generen como, entre comillas, un boicot para que otras personas no interactúen, no se interesen por esa persona. Y eso pasa, ¿sí? Entonces, como que sucede que un estudiante, por solicitud del docente, bueno, tú hazte, digamos, Marcos se hace hoy con Mariana y Mariana, pues básicamente tiene TDAH. Pues cuando Marcos se va a hacer con Mariana, los otros compañeros dicen como que, ush, o por ejemplo, van a elegir el compañero de Mariana, que es la niña que tiene TDAH, y todos empiezan, ay, no, profe, que no me toque a mí. Pues eso, esos comentarios obviamente generan exclusión. Todo eso hay que trabajarlo, obviamente, con estrategias para la convivencia y obviamente, pues eso es un trabajo largo, es un trabajo arduo y que pues estamos en la lucha, ¿no? Porque evidentemente necesitamos involucrar cada vez más políticas que obliguen, literalmente obliguen a los colegios a generar ambientes y espacios sanos para todos los niños, ¿sí? Porque de hecho pues estamos cumpliendo con esas situaciones de inclusión, ¿sí? Y lo voy a hablar así, debemos, o sea, a las malas nos toca porque pues digamos que normalmente la fácil sería pues creemos colegios para ellos y es lo que toda la vida se ha generado. Pues no, porque necesariamente estas personas necesitan estudiar en unos contextos alejados, ¿sí? Y por esa razón se crean políticas de inclusión, ¿sí? En Colombia tenemos una política hace muchos años, ya prácticamente 10 años, bueno, desde el 2017, 2016, 2017, la ley 1421, si no estoy mal, que tiene que ver con la inclusión y pues básicamente nosotros necesitamos generar espacios de inclusión. Entonces me parece muy adecuado tu aporte, Clepsa. Realmente sí, sí es necesario modificar esos ambientes ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esto, Neuropsy, ¿listo? Entonces ustedes en la carpeta donde encuentran material extra. Aquí encuentran Conners. Me preguntaban, profe, ¿puedes agregar el manual y los criterios para hacer? Bueno, voy a intentar buscar el manual y lo pongo acá, ¿listo? Es que como esto no lo hago para especialistas en psicología, entonces, o en neuropsicología, esto es una clase más bien orientada a los docentes, solamente con los criterios diagnósticos para que los profes se hagan una idea, me es suficiente. Pero ya que me lo pidieron, lo voy a anotar también. Y no crean que se me han olvidado las tareitas que tengo. ¿Listo? Tengo algunas tareitas. Por ahí un compañero me habló del transfer factor de For Life, bueno, algo así. La estuve leyendo, todavía no he encontrado artículos. También me hablaron sobre otras cositas que tengo por aquí apuntadas y ahora voy a apuntar esa solicitud, el manual de Conners. ¿Listo? Cuando lo tenga y lo monte ahí, esto les aviso.
Listo, ya lo anoté aquí en mi agenda para que no se me olvide. Entonces, encuentran tanto esas escalas, por ejemplo, esta escala para conducta adaptativa escolar, A2 para autismo, Banfe para funciones ejecutivas, Brief 2 para funciones ejecutivas, CSS para evaluación del autismo, Conners, que ya la veíamos, Cumanes para madurez psicológica, EDH para evaluar TDAH, escala de valoración del autismo infantil CARS, evaluación de habilidades escolares, esta también me parece interesante, Neuropsy, pero esta es hasta los 5 años, esta sí es para niños más grandes. Digamos que esta va para habilidades preescolares y esta va para habilidades después de los 6 años en general. Políticas de inclusión, ahí tienen una información sobre cómo generar políticas de inclusión. Test de cambio sobre flexibilidad cognitiva, test para evaluar lenguaje, vocabulario de Boston, dislexia, también tienen un test ahí. Y tenemos las escalas del Wechsler, el WISE y el WISC. ¿Listo? Les voy a abrir en esta clase el Neuropsy. Van ustedes a encontrar libreta de estímulos, que es esta de acá. Sí, es una libreta que deben imprimir para poder hacer el ejercicio evaluativo. Tenemos también aquí el manual, que lo debemos tener abierto todo el tiempo para ejecutar la actividad. ¿Listo? Evaluativa. Tenemos el perfil, básicamente me parece muy interesante porque pues nos permite saber cómo se hace, bueno, cómo está la persona al final, dependiendo de los grupos etarios, importante entenderlo acá. Este es para 6 a 7 años. La persona, digamos, si tiene estos resultados, dependiendo de si sacó aquí 4 puntos, pues es promedio. Si sacó 3 puntos en esta prueba, es por debajo del promedio, tiene una dificultad leve y así sucesivamente, dependiendo de las edades. Este para 8 a 9 años, 10 a 11, 12 y 13 años, 14 y 15, 16 a 30 años, también 16 a 30 años, pero con otro rango de escolaridad, 16 a 30 años con este rango de escolaridad, 31 a 55 años con este rango de escolaridad, 0 a 3 años, y así sucesivamente hasta los 89, si no es 85 años. Y el último es el protocolo de aplicación, que este también lo deben imprimir para poder aplicarlo. Listo, es bastante largo, pero es interesante. Vuelvo y digo, esto es para personas que se especializan. ¿Por qué se los muestro a los profes? Porque me parece interesante que ustedes sepan qué se evalúa, qué se les evalúan a las personas con en estas pruebas. ¿Listo? Entonces les voy a abrir aquí en mi computador rápidamente los documentos en PDF para irlos revisando. Bien, y les voy mostrando cuáles son las pruebas, cómo se aplican, etcétera, etcétera. Entonces, este es el manual de aplicación. El manual de aplicación tiene, que me parece muy interesante de esta prueba, en la primera página una pequeña entrevista estructurada, ¿sí? Donde se puede poner información personal, observaciones a nivel médico y neurológico, ¿listo? Que es interesante ahí. También para los adultos y luego se empieza el registro de la evaluación. Primer componente que se evalúa, componente de la orientación. ¿Listo? La persona se le evalúan 3 componentes. Orientación en tiempo, orientación en espacio y orientación en persona. ¿Sí? En tiempo se le hacen estas 3 preguntas. ¿Qué día estamos? ¿En qué mes? Perdón, 4. ¿En qué año y en qué hora estamos? ¿Qué hora es en este momento? ¿Sí? Luego se le preguntan sobre en qué calle vive, ¿sí? Y en qué ciudad. Aquí, digamos, esta palabra se utiliza es en México. Y se pregunta sobre estados de conciencia de la misma persona, cuántos años tiene, en qué fecha nació, está casado o no está casado. Bueno, preguntas de ese tipo se le hacen acá.
Pero pues básicamente este manual contiene esta pregunta. Luego se les realiza la primera evaluación, primera prueba cognitiva, la prueba de retención de dígitos que ya la hicimos, el día de ayer la hicimos con nuestra compañera Ángela, que le fue muy bien. Y es que es básicamente lo que ayer hacíamos con ella. La instrucción está acá, ¿vale? Voy a leerle una serie de números. Cuando termine usted me los va a repetir en el mismo orden. ¿Listo? Y aquí nos explican, ¿sí? Si logra repetir el primer ensayo, se pasa a a la serie siguiente. Si fracasa, aplique los dos ensayos. Suspender después de dos fracasos consecutivos. ¿Listo? Esto es lo que debemos realizar. Entonces empieza con estas, luego se pasa a esta, luego se pasa a esta, luego se pasa a esta y así sucesivamente. ¿Listo? Luego se hace dígitos en regresión. Esta es muy parecida al segundo momento de aplicación que hicimos con Ángela. Con ella realizamos fue dígitos en progresión. Dígitos en progresión, perdón, dígitos en orden directo, es que sería directamente como yo los diga y dígitos en progresión tiene que ver con el orden, ¿listo? El orden de, digamos, de menor a mayor. En esta es diferente. ¿Por qué? Porque la persona debe decirme el último número primero y el primer número que le dije de último, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si acá yo le digo 319, él debe empezar 9, luego el uno y luego el 3. Acá, 6382 me debe decir 2, 8, 3, 6. Y así sucesivamente, ¿vale? Si yo le digo 4152 me debe decir, perdón, 2514 me debe decir 4152. Eso, ¿vale? Ustedes lo pueden utilizar. O sea, ustedes pueden extraer una de estas pruebas y dicen, ok, voy a utilizar este ejercicio con este estudiante para ver cómo está en memoria de trabajo. ¿Listo? Son ejemplos, ¿vale? No es que ustedes cojan el protocolo completo y vayan a intentar diagnosticar, porque de hecho, pues no es válido. Y segundo, esto necesitamos hacer otro tipo de averiguaciones para hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, que tengan en cuenta que para los docentes es solamente un ejercicio de saber qué es lo que se hace, saber qué pruebas se utilizan y si ustedes desean, pues, y se comprometen con la causa, por ejemplo, de un estudiante y dicen, bueno, le voy a aplicar este ejercicio que me enseñó el profe, a ver cómo está en memoria para poderlo remitir con los padres a psicología clínica, ¿sí? O a psicología o neuropsicología y por tanto hacer una intervención adecuada. Y ya ustedes van a tener una idea mejor de lo que le pasa al niño, ¿listo? Ese sería el objetivo acá. Luego tenemos esta otra prueba que se llama curva de memoria espontánea, ¿sí? Se le presentan una serie de palabras en tres oportunidades y la persona las debe decir. ¿Listo? Entonces, se les debe repetir la misma lista tres veces y cada vez usted deberá decirme, o sea, la otra persona deberá decir todas las palabras que recuerde sin importar si las mencionó antes o no. Más adelante, pues se le pedirá que recuerde las mismas palabras dentro de 20 minutos. Y aquí para las personas que son neuropsicólogas, pues obviamente necesitan un cronómetro y necesitan ser muy estrictos con el tiempo. Entonces vamos a poner varios momentos, ¿listo? En varios momentos vamos a poner cronómetros de aproximadamente 20 minutos para ejecutar las distintas tareas. Entonces, en el primer momento se llama codificación, ¿vale? Porque tiene que ver con ese primer momento de la memoria, de la memorización. Recordemos, codificación, ¿listo? Primer momento. Luego entonces les presentamos las palabras, se las decimos cara, pera, burro, fresa, pato, ceja, rana, hombro, cabra, piña, codo y lima. Independientemente de si lo hizo bien o mal, ¿sí? Lo repite acá. Si la hace perfecta todas, pues las escribo acá perfecto. ¿Listo? Luego entonces
la repite la persona, cara, pero, perdón, la repite uno y ellos la repiten, luego vuelve uno y se las dice y luego ellos vuelven y las repiten acá. ¿Qué pasa? Cuando ustedes van a registrar los datos acá, yo lo que suelo hacer es que pongo unos números, ¿sí? Pongo el número pues en orden, pongo el número uno si fue la primera que dijo, el 2 de segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis aquí adecuado, ¿sí? Entonces, las instrucciones, perdón, intrusiones son palabras que la persona no recibió, no se les mencionó, pero que digamos que ellos las crean, las inventan, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si se le dijo rana, él dijo rata, por decir algo, rata. Pero la palabra rata no está, la palabra es la palabra rana. Entonces ahí se coloca un adicional, por ejemplo aquí rana no dijo, sino dijo rata. Entonces escribimos rata y la dejo de quinta, entonces ponemos aquí el número 5. Esa sería una intrusión. Perseveraciones son palabras que él repite varias veces. Si ya dijo cara, digamos, dijo cara, burro, pato, ceja, rana. Ahí como que se detuvo a pensar, volvió y dijo cara, y luego dijo, ah, cabra, piña, y luego dice cara otra vez. Pues coloco cuántas veces la dijo, ¿sí? Si la dijo de primera, luego la dijo de octava y luego la dijo de novena, pues coloco esos tres números para ver el número de perseveraciones. La primacía, la regencia, la categoría 3 y la curva de aprendizaje la vamos a ver cuando revisemos el manual un poquito más adelante. Eh, Se registran acá cuántos datos registró correctamente. Entonces, por ejemplo, si dijo de estas 12 palabras, dijo 8 bien, pues aquí coloco el número 8. En este segundo momento dijo 9 bien, pues coloco el número 9. Y si acá dijo 10 bien, pues coloco el número 10. Coloco entonces en curva de aprendizaje, si es que va en aumento, pues hay un criterio para curva de aprendizaje en aumento o hay curvas de aprendizajes planas o hay curvas de aprendizaje en disminución. Y el volumen promedio básicamente es sumar las tres divididas en, sumar los tres datos, dividirlos en tres y se saca el promedio de la cantidad o cantidad promedio de las palabras. ¿Listo? Ese sería codificación de curva de memoria espontánea con aprendizaje o de memorización de palabras como tal. Luego pasamos a una curva de, perdón, una codificación, pero de imágenes. ¿Sí? Estas eran palabras sensitivas, se estimulaba la modalidad sensitiva auditiva. En este se va a estimular la parte visual. Tenemos aquí dos opciones. Tenemos la opción de la figura semicompleja de rey y la figura compleja de rey. ¿Listo? Esta se hace para niños de 6 y 7 años o con adultos que tienen baja escolaridad, ¿sí? Entre 0 y 3 años de escolarización. Hablamos de una baja escolarización. Así tenga 70 años, 40 años, si solamente ha recibido 3 años de escolarización, pues le aplicamos esta. Y este le aplicamos para personas mayores de 8 años y para adultos con escolaridad media o alta, sí, independientemente, se aplican acá. Si es baja, obviamente este de acá. ¿Qué es esta prueba? Aquí nos dice, observe con atención esta figura y dibújela tal como la ve en esta hoja. Más tarde le voy a pedir que ilustre de nuevo todos los detalles que recuerde la figura. Dice, si, bueno, se utilizan las figuras presentadas a continuación para registrar la secuencia de la copia, suspender a los 5 minutos y evocación a los 20 minutos. ¿Qué se hace? Tenemos aquí la libreta de estímulos. Se busca la imagen, esta, si es para niños menores de 6 años, y esta para personas mayores, perdón, entre 6 y 7 años, y esta para personas mayores de 8 años.
Entonces se les deja la página ahí, ¿sí? Durante 5 minutos dibuje la imagen. Entonces es codificación, entonces está viendo, no es que se la dejo por 5 minutos, memorice y se la quito, no. Se la dejo mientras que la dibuja, ¿sí? Lo mejor posible eh, que lo pueda ejecutar. Y en 20 minutos, pues le pide evocarla. Entonces ya tenemos aquí 20 minutos y aquí tenemos otros 20 minutos, pero están desfasados, obviamente. La actividad anterior, pues se va a presentar antes que esta actividad. Tenemos también codificación de memoria lógica ya de textos. Entonces, estos textos están acá en la libreta de estímulos. Tenemos un párrafo y tenemos otro párrafo, o sea, son dos. Y se les menciona a los participantes que se les van a leer dos historias y la idea es que cuando terminemos de leer la historia, lo va a copiar, ¿sí? O lo va a repetir. Si la persona sabe escribir, lo que yo hago es dejarlas escribir, ¿vale? Y se le entiende, obviamente. Si no sabe escribir o si no se le comprende su escritura, pues yo lo voy copiando. ¿Listo? Yo lo hago así porque me parece que cuando ellos copian, ¿sí? Se les va a facilitar más el recordar, ¿sí? Y eso me interesa más porque estamos siendo mucho más justos en la calificación, ¿sí? A veces en el discurso, ponerlo en las palabras, eso mucho, en la parte de la voz, es mucho más complejo que escribir, ¿sí? Porque ellos se pueden ahí, digamos, profundizar en lo que acabaron de hacer. Y a veces las personas por pena no dicen algunas palabras. Entonces, déjelo escribir, si sabe escribir y se le entiende. Si no, pues ahí sí toca redactar uno por ellos. Entonces, solamente que las mencione y ya. ¿Listo? Entonces, se les lee el texto, está acá, el texto número 1, y pues se les pasa esta partecita para que lo copien o uno les copia. ¿Listo? Y luego se les menciona el texto número 2 o el párrafo número 2 y se les pone aquí la información. ¿Listo? Se copia aquí la información. Para la calificación, pues se necesita mirar el manual más adelante. No, en este formato más adelante lo revisamos. Ahora, codificación de caras, ¿sí? Se evalúa también esa facultad. En la libreta de estímulos se les muestra esta imagen y esta imagen diciendo lo siguiente. Esta es Lourdes Guzmán. ¿Listo? Se les pide que repitan. ¿Quién es? Lourdes Guzmán. Y este es Efraín Ruiz. ¿Quién es? Efraín Ruiz. ¿Listo? Luego se les quitan las imágenes y se les dice, eh, ¿puede repetirme los nombres de las personas que le acabo de mostrar? Y si coloca bien, pues si dice Lourdes Guzmán, pues se escribe el nombre de Lourdes Guzmán. Si, perdón, se escribe, yo lo que hago, si me dice exactamente el nombre, pues coloco un chulito. ¿Sí? No es necesario escribir el nombre. Si me dice un nombre raro, Lourdes García, por ejemplo, pues sí coloco el nombre porque necesito saber qué fue lo que ella dijo, la persona. Entonces, cuando se equivocó. Y lo mismo acá para el sujeto, el hombre. Entonces, Efraín Ruiz, si lo dice correctamente, vuelvo y repito, coloco un chulito. Si dice Efraín Rosas, pues coloco Efraín Rosas para identificar dónde fue que falló. Bien, funciones frontales, formación de categorías. Esta actividad también es chévere porque pues tiene este tipo de material. Entonces se le va a pedir a la persona que forme la mayor cantidad de grupos posibles, de categorías posibles con estas imágenes. Entonces se le muestra esta imagen y se le da como ejemplo. Entonces, esta no la van a resolver ellos, ¿sí? Esta no está aquí en el protocolo, ¿sí ven? Número 6 no está. La lámina número 6 no está. Esta es de la lámina número 8. Entonces necesitamos nosotros desde acá, perdón, esta es la número 7. La número 6 era la cara de Efraín Ruiz. Desde la número 6, 7 no está. Entonces somos nosotros los que debemos darles ejemplos. Entonces, igual en el manual, acá en el protocolo está. Le decimos, voy a mostrarle unos dibujos y usted deberá decirme de qué formas puede agruparlos. Por ejemplo,
enseñe la lámina 7, aquí está, y mencione todas estas figuras son partes del cuerpo, el ojo y la boca son partes de la cara, la mano y la pierna son extremidades. Sí, o sea, formar categorías no siempre agrupando las cuatro al tiempo. ¿Listo? Puede agrupar dos, puede agrupar tres, puede agrupar todas al tiempo, ¿sí? Entonces, partes de la cara, partes del cuerpo, extremidades, puede ser, por ejemplo, sentidos, pueden ser movimiento, la boca se mueve, la mano se mueve, el ojo se mueve, la pierna se mueve, ¿sí? Pueden ser diferentes categorías, ¿listo? Y luego entonces le digo, te voy a mostrar una siguiente lámina, a ver tú qué me puedes agrupar. La mayor cantidad de categorías o agrupaciones que puedas hacer. ¿Listo? Entonces le muestro esta imagen que tiene un tomate, tiene un hongo, tiene una manzana y tiene una fresa. Entonces él me puede decir la mayor cantidad de categorías. Por ejemplo, que son comida, que sirven para hacer ensaladas, que la fresa, la fresa y la manzana son frutas, que crecen en plantas, bueno, no sé, forman el reino vegetal, todas las categorías que ellos me puedan dar ahí, pues las escribimos acá. Y vamos brindándoles esas otras láminas. Luego con esta lámina de estos animales, luego con esta lámina de estas herramientas, con estas láminas de estas imágenes, entonces tenemos un águila, un helicóptero, un bus y un avión. Ya es un poquito más compleja formar varias categorías, pero se puede hacer, ¿listo? Y finalmente con estos animales, una mosca, una araña, un pajarito y una mariposa. ¿Listo? Bien, avanzamos acá y vamos a funciones de evocación. Aparentemente ya han pasado 20 minutos, ¿listo? Ustedes certifican. Si han pasado entre 18 minutos y 20 minutos, pues ya aplique esta, ¿sí? Si han pasado apenas 15 minutos, 10 minutos desde el último momento, desde el primer momento de que ustedes tomaron el reloj de la primera actividad, pues todavía no la apliquen. Avancen en otras pruebas, ¿sí? Hasta que les suene la alarma, entonces la aplican. Dice, digamos que ya pasaron los 20 minutos. Hace un momento aprendí una lista de palabras, ¿sí? ¿Cuáles de esas recuerda? Entonces eran cara, pera, burro, fresa, pato, ceja, rana, hombro, cabra, piña, codo y lima. Entonces lo mismo, intrusiones, palabras que no existen en el grupo y que las dice. Perseveraciones, palabras que repite. Luego se aplica memoria verbal por claves. Entonces le decimos de la lista de palabras que se aprendió, mencione frutas. Entonces, ¿cuáles eran frutas? Entonces eran pera, fresa, piña y lima. ¿Cuáles eran partes del cuerpo y cuáles eran animales? Si yo le hubiese dado esas pistas desde el principio, agrúpelas por animales, por partes del cuerpo y por frutas, pues hubiese sido más sencilla, ¿vale? Pero recordemos que aquí estamos evaluando, perdón, personas tanto con habilidades excepcionales como con habilidades normotípicas o como personas con dificultades. Entonces, seguramente habrán personas que cuando uno les nombre la lista de palabras, las van a agrupar, van a buscarle un sentido, lo que decíamos anteriormente. Si le buscamos un sentido a las cosas es mucho más fácil. Entonces, agrupó y memorizó más fácil. ¿Listo? Entonces, porque hay un método, hay una estrategia. Igualmente, si nosotros le inducimos una categoría, pues para las personas va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque ese impulsito que le damos, esa clave que le damos, le va a generar mayor habilidad para recordar la información. Entonces la persona lo que tiene que hacer es recordar, se escriben cuáles fueron las frutas que mencionó, las partes del cuerpo y los animales. Y luego se evalúa memoria por reconocimiento.
Memoria por reconocimiento es la típica prueba de selección múltiple, ¿sí? Entonces le voy a mencionar una serie de palabras y tú me dices cuál sí estaba en el grupo que trabajamos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, se le nombra ahí diente, fresa, cama, lima, etcétera. Las que tienen el asterisco fueron las que se les nombró anteriormente. Entonces, en ese sentido, pues se les coloca bien si dice que esa era, se les coloca mal si no la recuerda. ¿Listo? Ahora vamos a capacidad atencional y concentración. Para esto se utiliza un recurso que está acá al final, que es una plantilla. Está aquí al final, es esta. Entonces tenemos esta plantilla, se debe aplicar así, orientada hacia abajo. Se les pone la plantilla y se les dice que deben buscar la mayor cantidad de estrellas posibles y se les muestra esta estrella, ¿sí? En un tiempo determinado. Entonces, se les da la plantilla y también se les dice que deben empezar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, por ejemplo, empieza acá, avanza hacia allá y luego en el segundo renglón y luego acá y luego acá. ¿Listo? De esa forma es que se debe trabajar, ¿vale? No de manera aleatoria. Se debe buscar que la persona lo haga secuencial en orden. ¿Listo? Bien, y se toma el registro del tiempo. Si le sobra tiempo, pues perfecto. Si le falta tiempo, pues se genera, se le detiene la actividad y se hacen los registros. Debe estar dentro de los 60 segundos. Bien, codificación de pares asociados. Esta es otra prueba diferente. Se les dan un grupo, perdón, sí, un grupo de dos palabras. ¿Sí ven? Fruta, uva, camión, melón, accidente, oscuridad, metal, fierro, elefante, vidrio, coche, payaso, cielo, hielo, pantalón, blusa, huevo nuevo, flor, árbol, plato, lobo, foco, coco. Debemos darles entonces y decirles, les voy a dar dos palabras y tú te vas a memorizar con cuál o cuál era la pareja, listo, de esa palabra. Entonces les digo los grupos, ¿sí? Fruta va con uva, camión va con melón, accidente va con oscuridad, metal va con fierro y así sucesivamente. Luego le pregunto, cielo con qué iba? Debe ir con hielo. Metal con cuál iba? Con fierro. Foco iba con coco. Coche iba con payaso. Y así sucesivamente se van registrando. Si ustedes fueron detallistas, identificaron que hay tres tipos de asociación o categorías. Categoría que son no asociativa, por ejemplo, plato y lobo, son dos conceptos completamente lejanos. Igual elefante y vidrio. También tenemos accidente y oscuridad y tenemos coche y payaso. ¿Listo? Tenemos una asociación fonológica, entonces suenan de la misma forma, huevo con nuevo, camión con melón, foco con coco y cielo con hielo. ¿Listo? También tenemos una asociación semántica, ¿sí? Es decir, tienen un significado, una categoría parecida. Por ejemplo, metal con fierro. Si de pronto la persona no sabe qué es el fierro, pues utilicen la palabra hierro. Aplicaría. Perdón, aquí fruta con uva son dos categorías similares, dos palabras similares en la misma categoría. Pantalón con blusa, ¿cierto? Y tenemos árbol con flor. ¿Listo? Se repite tres veces, se ensaya tres veces para estimular esa capacidad de codificación de información. Luego se pone 20 minutos para después hacer el ejercicio de evocación. Bien, tenemos acá otra vez aplicar, recuerden, la de figura semicompleja o compleja de Rey,
después de 20 minutos, ya no se les muestra, ¿vale? Ahí ya no se les muestra la imagen, sino se les dice, recuerda la figura que copió hace un momento, trate de dibujarla nuevamente en esta hoja. Se les da una hoja en blanco. Ah, bueno, eso se me olvidó decirlos esa vez. Nosotros debemos darles una hoja en blanco para que copien la figura. ¿Listo? Aquí se les da obviamente otra hoja distinta de la que ya trabajó para que no se copie la misma hoja. Y se registra cuánto tiempo duró. ¿Listo? Cuánto tiempo duró. Y para totalizar los puntos, pues eso se hace con unos criterios que ya les mostraré cómo se hace. Luego vamos a funciones de evocación, memoria lógica verbal. Es recordar los párrafos, las historias de acá. Entonces, la historia de la familia López y la historia de la señora García, ¿vale? Te le digo, escriba o dígame todo lo que pueda recordar de la segunda historia y de la primera historia. Luego vamos a hacer esta actividad que se llama cubos en progresión. Esta es igual, pero es una prueba no digitalizada de la que vimos ayer con el programa de PEBL. Es básicamente una serie de secuencias, digamos, de los cubos, pero vamos a verla más adelante. Aquí tenemos el formato. Es con este formato de acá. Entonces se le presentan estas imágenes, ¿listo? Y se les mencionan las secuencias que estaban arriba, ¿sí? Por ejemplo, si la secuencia era 1, 7, 5, ¿cierto? No se le mencionan los números, recordemos que esta ya es un ejercicio visual. Digamos que los números sirven para que tú lleves una secuencia adecuada, para que uno como evaluador saque una secuencia adecuada, no para decirle números, ellos no, o sea, no se le estaría evaluando memoria auditiva, sino es memoria visual. Entonces uno lo que hace es señalar, ¿sí? Entonces uno le dice, te voy a hacer una secuencia con estos cubos, ¿listo? Te voy a ir señalando cubo por cubo de cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, para que tú memorices la secuencia. Si él ya lo memoriza con los números, pues ya eso es diferente, ¿listo? Pero tú no le vas a mencionar, ustedes no le van a mencionar a sus evaluados los números. Entonces, por ejemplo, señalan este, luego señalan este y luego señalan este y ya. Entonces, ahora vas tú, entonces debes señalar este y este, ¿sí? Si me dice los números, también es válido. Si me señala... Si me señala, me dice este y este, válido. Si me dice 1, 8, 4, válido también. ¿Listo? Y así sucesivamente. Igual, si ustedes prefieren evaluar esta prueba con el PBL, que está digitalizado, más rápido, más chévere, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. La misma prueba. Bien, vamos por acá. Listo. Esa misma prueba se puede hacer en progresión, o sea, tal cual como mencionamos, él me lo dice, y en regresión debe irse a la inversa. Si yo le digo 5 4 él me debe, perdón, si yo le señalo 5 4 él me debe señalar 4 5. Si yo le señalo 5 el 5 el 9 y el 2 él me debe señalar primero el 2 luego el 9 y luego el 5. ¿Listo? Esa es la prueba similar a la de dígitos, pero esta es solamente estímulos visuales. Ahora vamos a evaluar atención y concentración con la prueba de detección de dígitos. Esta prueba es sencillita. Solamente la persona va a estar atenta a una serie de dígitos, estos dos 5 que están como un poquito más resaltados. ¿Sí ven? Tienen negrita, que es la secuencia 2 y 5 y la persona debe dar un golpe sobre la mesa para manifestar que esa es la secuencia adecuada. Entonces le leemos la primera mitad, 7 8 2 5 ahí me debe registrar un golpe, 1,
3, 9, 4, 7, etcétera, etcétera. Cada vez que yo diga 2, 5, él me debe registrar un golpecito ahí. ¿Listo? Si se equivoca, pues también registro, pero registro como cosas negativas. Yo puedo llevar una tablita en donde tenemos por un lado los aciertos y por otro lado llevo los errores. Cuando termino aquí la primera mitad, luego le digo, ahora le voy a leer nuevamente otra serie de números, pero tú vas a estar atento a la misma serie, al número 2 y al 5. ¿Listo? Y aquí analizo los resultados. Luego, para atención y concentración, hay una prueba que se llama series sucesivas. Esa también es clásica, se utiliza bastante. Y es que se utiliza, por ejemplo, en secuencias de 3 en 3, ¿listo? Empezando desde el número 1 hasta llegar al número 40, ¿listo? O se puede hacer de 7 en 7, pero empezando por el número 100 y en lugar de ir aumentando, se va restando. ¿Listo? 100, luego 93, luego se resta 7, entonces da 84, luego se restan 7, entonces da 77 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, se pueden ir restando 7 o aumentando de 3 en 3. Si la persona de pronto no sabe sumar, ¿sí? No sabe una secuencia de números, pues básicamente lo que puede hacer es darle una palabra larga y que él la deletree. Entonces, por ejemplo, le puedo dar la palabra segundos, ¿sí? Y la idea es que él me deletree letra por letra la palabra segundos en orden directo o en orden inverso, ¿sí? Eso también lo podemos reemplazar con esta actividad. Vuelvo y digo, si esta actividad no lo puede hacer porque no sabe sumar, porque no sabe la secuencia de 3 en 3. Bien, ahora, fluidez verbal es una prueba también típica, clásica, para evaluar lenguaje y memoria, obviamente, donde les pedimos que me den nombre la mayor cantidad de animales posibles en un minuto. ¿Sí? Entonces ponemos un tiempo, un minuto, y le decimos nómbrame la mayor cantidad de animales posibles, y ahí me las menciona. Luego le digo la mayor cantidad de palabras que inicien con la letra P, pero es importante que no sean ni nombres propios o palabras derivadas. Es decir, no puede decir perro, perrito, perrote, perrón, perra, perrota, perrita, ¿sí? Porque ahí ya lleva como 8 y obviamente tienen una misma categoría, ¿sí? Y no puede decir nombres, Pablo, Pérez, Pinto, Palacios, bueno, si es un apellido, ¿no? Si me habla del Palacio, pues es así vale. Si me dice pintar en lugar de Pinto como apellido, pues vale, ¿sí? O de yo pinto, pues hay que aclararle también. Bueno, ¿pinto qué? El apellido. Si me dice el apellido, no se la valgo. Si me dice pinto de que yo pinto una casa, por ejemplo, perfecto, ¿listo? Y así sucesivamente. Pero no valdría tampoco pinto, pintar, pintamos, pintaremos, pintaráis, nada de eso, ¿sí? Palabras derivadas conjugadas ahí. Entonces, tienen que ser de categorías distintas. Y se le pone un minuto también y se le, pues, detiene la actividad en un minuto. Luego, para fluidez no verbal, se le muestra a la persona los ejemplos de las láminas 17. Vamos a ir a la lámina 17. Está acá y se le indica la siguiente tarea consiste en formar diferentes figuras trazando únicamente 4 líneas y uniendo los puntos que aparecen en cada cuadro. En cada uno de estos ejemplos se trazaron estas 4 líneas y se formaron estas figuras. Entonces se muestra esta imagen, tenemos 5 puntos y con 4 líneas se trazan estas imágenes. ¿Listo? ¿Con qué material se va a trabajar esa actividad? Aquí al final tenemos esta hoja, ¿listo? Y se les pone y se les muestra el ejemplo. Mira como ejemplo estas dos y se le pone el tiempo y la persona debe
hacer la mayor cantidad de figuras siguiendo los lineamientos. ¿Listo? Siguiendo los lineamientos. Los lineamientos, ahí nos decía, formar diferentes figuras trazando únicamente 4 líneas, uniendo los puntos que aparecen en cada cuadro y ya. ¿Listo? Esos serían los lineamientos. Luego vamos a funciones de evocación de pares asociados. Recordamos las palabras, los pares de palabras que estábamos recordando. Elefante iba con vidrio, cielo iba con hielo, metal con fierro, coche con payaso, huevo con nuevo, plato con lobo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Luego se le aplica esta actividad de funciones motoras, seguimiento de objetos. Entonces se le coloca un lápiz en posición vertical a unos 20 centímetros de la nariz del sujeto y se indica, vea este lápiz y sígalo con los ojos sin mover la cabeza. Entonces se desplaza lentamente el lápiz hacia la derecha y luego hacia la izquierda y se hace esta calificación 0 si no realiza ningún movimiento, 1 si el movimiento es saltatorio o difícil, 2 si tiene movimientos normales y suaves. Reacciones opuestas, se aplica esta prueba. Cuando yo dé un golpe sobre la mesa, usted deberá dar 2. Cuando yo dé 2 golpes sobre la mesa, usted deberá dar 1. Y repito, 5 veces la misma actividad. Entonces doy un golpe, él debe dar 2. Si yo doy 2, él debe dar 1. Funciones motoras, reacción de elección. Entonces ahora cuando yo dé un golpe sobre la mesa, usted deberá dar 2 golpes, pero cuando yo dé 2 golpes, usted no deberá dar ninguno. ¿Listo? Se aplica 5 veces. Luego, cambios de posición de la mano. Pues las imágenes están acá. Las imágenes están aquí, acá. Entonces, estas son las posiciones de la mano que le voy a pedir que repita. Entonces, que ponga la mano así, que ponga la mano así. Yo le voy dando ejemplo, obviamente, de cómo él debe ir girando la mano. Y si lo hizo bien, pues coloco 2. Si lo hizo entre el segundo y el tercer ensayo, lo hizo con un punto. Y si no lo hizo, pongo 0 puntos. 0 puntos. Lo hago para el brazo, la mano derecha y para la mano izquierda. Luego funciones motoras, dibujos secuenciales. Le doy un lápiz y un papel y le digo que debe copiar esta figura tal cual como está en la imagen. ¿Cuál figura? Esta de acá. Entonces le muestro esa figura y le digo, haz esta figura tal cual como está. Y él la va secuenciando igual de la mejor manera posible. ¿Listo? Hago la calificación y listo, llegamos al test de Stroop, que básicamente es el test que está acá, en donde en el primer momento le pido lo siguiente. Dice, se necesitan las láminas 19, 20 y 21, esta y esta. Se necesita un cronómetro y se hace lo siguiente. Se muestra a la persona la lámina 19 y se indica, lea lo más rápido que pueda estas palabras. Empiece con la primera columna de arriba hacia abajo y continúe con las demás columnas de la misma manera. Entonces, que empiece acá, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Asimismo, todas las columnas adicionales. Luego se le presenta la lámina 20 y se indica, ahora la tarea consistirá en mencionar lo más rápido posible en qué color están impresos estos óvalos. Entonces se le muestra la lámina 20, en qué color están impresos estos óvalos. Lo vas a decir lo más rápido posible y empiece arriba abajo, etcétera, etcétera. Luego se exhibe el estímulo número 21 y se dice, esta vez deberá decirme lo más rápido posible que pueda en qué color están impresas estas palabras. Empiece con la primera columna de arriba hacia abajo y continúe con las demás columnas de la misma manera. Entonces, venimos acá, el test de Stroop, que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿En qué color están impresas las palabras? ¿Listo? No leer la palabra, sino el color.
Y ya con esa última prueba acabaríamos esta actividad. ¿Listo? Si se piensa que la persona tiene TDAH, acá en este manual también está el criterio de la escala de Conners. Si ustedes ven aquí, tras criterios diagnósticos para déficit atencional, aquí están todos los criterios para inatención, para hiperactividad e impulsividad. ¿Listo? Este es para padres. Y aquí tenemos el de los maestros, criterios de inatención y criterios de hiperactividad, impulsividad. ¿Listo? Y ya. Luego entonces aquí tendríamos hojas de resumen para poner las puntuaciones totales, etcétera, etcétera. Luego este cuadro para calificar el de memoria de las historias. Entonces ponga si dijo la familia López, entonces coloque 1. Si no lo dijo, coloque 0 en historia o en tema, en codificación y en evocación, etcétera, etcétera. Luego para el párrafo número 2, la historia de la señora García. Esta es la guía que ya veíamos, esta es la guía que ya veíamos, esta es la guía que ya vimos y listo. Y en el manual ustedes van a encontrar la forma de calificar, ¿listo? Entonces ahí les dicen cómo deben calificar cada uno de los criterios, cada una de las pruebas. Y finalizando, acá van a encontrar los datos normalizados para poder puntuar. Si la persona sacó un puntaje determinado, se va a tener que normalizar. Es decir, se toma el dato, digamos si sacó 35 puntos en esa prueba, se debe normalizar y poner el puntaje normalizado, que es 48, dependiendo para qué esto prueba y para qué grupo de edad. Si es para la parte de funciones ejecutivas, pues utilizo esta tabla. Si es para la parte de memoria, utilizo esta y para la parte de atención utilizo esta. Y en el perfil utilizamos entonces, dependiendo de las edades, lo mismo. Si estoy trabajando para un niño de 10 a 11 años, utilizo esta tabla y voy registrando acá los datos, ¿sí? Cuánto sacó en cada uno de esos datos y establezco el perfil. Les voy a mostrar. Dame un segundo, les voy a mostrar un ejemplo. Ah, pero no lo tengo acá, mentiras. Mentiritas porque no lo tengo acá en este computador. Bueno, el lunes les muestro un ejemplo de cómo se puede ver un perfil de una persona evaluada con esta prueba. ¿Listo? Y ya ahí pues se genera el informe. Las personas que son neuropsicólogas pues generan un informe cuantitativo, un informe cualitativo. Y ya se hace la retroalimentación con los padres de familia, si es un caso de un niño, si es un caso de un adulto, pues se trabaja con el adulto y se hace también un trabajo con los docentes para dotar de estrategias según las dificultades. ¿Listo? Voy a leerles el chat. Voy a revisar por aquí el chat. Gracias, Viviana, excelente. Carita feliz también para ti, corazoncito, por ese comentario tan apropiado. Dice que más por acá. Gracias, Diana. 14, decreto 1421. Sí, vamos, esas leyes las vamos a ver más adelante. Es que no recuerdo el nombre. Yo para nombres sí soy malo, pero sí tiene que ver con las adaptaciones y todo lo que tiene que ver con inclusión en educación. Gracias, Diana. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Ángela, es que el material no se los puedo compartir porque es muy pesado y de hecho lo tienen ahí completamente disponible en la carpeta de certificación. ¿Vale? Ingrid me pregunta si puedes pagar el 15 de mayo. La verdad es que yo no manejo esos temas, Ingrid. Si quieres, comunícate con Julián. Ya te paso el número aquí por el chat. El número de Juli, que es nuestro asesor. Ya te lo paso acá al chat. Déjame buscarlo y ya te lo comparto.
para que converses con él. ¿Listo? Ya te lo estoy registrando ahí al chat. Ahí te mandé el número de él, de Julián, que es nuestro asesor, para que te lo contactes. Jennifer, yo creo que ya quedó respondida esa pregunta, ¿no? Se aplica tanto para niños como para adultos. Sí, María, todos esos test se incluyen en el material. Este documento está en el material, Crista. Eso que expliqué es parte del material al momento. Sí, Dayana, todo lo que acabo de explicar, todos esos materiales, yo se los mostré, ¿no? Aquí en el material de estudio, que es el material adicional que ustedes tienen para certificar las 140 horas, que es un trabajo adicional que ustedes se comprometen a completar esas 140 horas de revisar el material, leer, ¿sí? Es básicamente leer a su ritmo sobre neurociencia educativa. Ahí tenemos libros, documentos. También tenemos las pruebas, ¿listo? Donde dice material extra. Yo no las tenía adjuntadas y esas pruebas no las tenía ahí, pero ustedes me empezaron a pedir, profe, ¿qué pruebas tienes para aplicarle a niño con trastorno del espectro autista? Profe, ¿qué pruebas tienes esta prueba? Bueno, y yo les empecé a agregar en otros diplomados, en otros grupos. Por esa razón les creé esta carpeta. Entonces, por ejemplo, si encuentro algo sobre esto, lo de Transfer Factor 4 for Life, se los pongo ahí. Si hay un documento que dice que sí sirve, que no sirve, se los pongo ahí en material extra. ¿Listo? Esto acá en Fundamentos, módulo 2, módulo 3, básicamente van a encontrar información ajustada a lo que venimos trabajando en cada una de las clases. ¿Listo? Ya lo adicional, por ejemplo, aquí incluso tenemos sobre meningitis, por ejemplo. Alguien me preguntó en algún momento sobre meningitis. Alguien me dijo, profe, ¿tienes información sobre Parkinson? Pues ahí les monté un documento sobre enfermedad de Parkinson. Me preguntaron, bueno, esto, profe, ¿tienes información sobre afectación cognitiva, secuelas del COVID? Pues busqué documentos y les puse documentos sobre el COVID y la afectación cognitiva. Aquí también hay otro sobre el COVID y la relación. Este es un artículo. eh, Me dicen, profe, para trabajar en hemiplegia. ¿Tienes? Sí, ahí tenemos entonces cuadernillos para trabajar en hemiplegia. Entonces, para terapia física. Entonces ahí les muestran qué deben hacer. Profe, tienes para trabajar sexualidad en la parte educativa. Esos temas no los trabajamos acá. Entonces, por ejemplo, les busqué documentos y se los agregué ahí. O sea, si ustedes quieren algo adicional que no vamos a trabajar acá, o sea, que se sale estos tres temas, de fundamentos de neurociencia educativa, de desarrollo cognitivo educativo y de estrategias didácticas basadas en neurociencia. Todo eso que ustedes me pidan va a ir acá, si se los encuentro, ¿no? Obviamente. Eso es un adicional, ¿sí? Todo esto va a estar acá, ¿sí? Entonces, mm, talleres de sexual. Este documento, si no estoy mal, no, este no. Hay uno sobre sexualidad que es bastante bueno, muy, muy bueno. También me preguntaron sobre redes sociales y adolescencia, entonces, ¿cómo afecta la salud mental las redes sociales? Entonces, aquí vemos un trabajo de grado, aquí vemos un artículo sobre eso. Eh, bueno, mucha información ahí, ¿listo? Entonces, aquí también tienen las pruebas, ¿vale? Para las personas que tenían dudas. Ahí, Juli, gracias. Ahí Julián nos compartió la información, los datos de él. Para dislexia también tenemos ahí datos, Dayana. Igual voy a apuntar acá, te voy a apuntar aquí y luego te digo, ¿listo, Dayana? Bien.
¿Preguntas? ¿Qué otras preguntas tienen? Ingrid, tengo ese diplomado, tengo ese diplomado de TDAH, se llama Trastornos del Neurodesarrollo, bueno, se llama Diplomado en Neuropsicología del Desarrollo y Trastornos Relacionados, ¿vale? Ahí trabajo TDAH, Trastorno del Espectro Autista, Dislexia, Discalculia, Discapacidad Intelectual. Y si el tiempo me da, trabajo trastornos del lenguaje y trabajamos trastornos tics motores. ¿Cómo se llama? Síndrome de Tourette y trastornos de tics motores. Bueno, hace una semana terminamos ese diplomado, hace unos días, el sábado pasado, hace 8 días. Si termina, no sé si continúa ese. Juli, ¿estás por ahí? ¿Sigue el de neuropsicología del desarrollo o sigue este educativo? ¿Me puedes responder en el chat, por favor? Julián tiene esos datos. No sé si estás por ahí, Juli. Es que la verdad no sé cuál sigue. Diana, el de terapia neuropsicológica. Hay un diplomado que lo dicta una compañera. También es muy bueno. Es de neuropsicología y terapia psicológica clínica. Ese está en proceso, ese lo estamos dando. También se está renovando constantemente. Les voy a mostrar por acá. O sea, no solamente estoy yo, hay otras personas dando clases. ¿Quién listas? Por ejemplo, estamos el de nosotros, que es este. Si no saltas este vídeo. Este es el nuestro, ¿vale? Tenemos el de Nayibe. Nayibe está dando este de acá. Mira, es este. Neuropsicología clínica y psicología terapéutica, ese lo da una compañera. Y también tenemos otros del trastornos de autismo, etcétera. Yo doy trastornos del neurodesarrollo. Les voy a mostrar acá. Este es el que yo doy también. Aquí me ven a mí con las 9 clases. La terminamos hace 8 días. ¿Listo? No sé si sigue este o sigue otra vez neuroeducación. ¿Vale? Yo les informo, de aquí al miércoles les digo, el miércoles les digo si vamos a ver el de neuroeducación o el de neurodesarrollo. No se preocupen que lo vamos a ir renovando. ¿Listo? Sí, estaremos muy pendientes. Listo, compañeros y compañeras, gracias por estar conectados. Espero que nos ayuden a compartir esta información, que vean que tanto nosotros como docentes como la corporación intentan darles los mejores materiales posibles. Ustedes saben, gratis las clases. Ya el tema de la certificación, pues tiene unas condiciones, tiene unos requerimientos. Y los materiales de estudio realmente son muy buenos. O sea, ustedes no consiguen por $23 todos esos materiales que tienen ahí. Tienen pruebas, tienen estimulación, que no hemos visto estimulación. Ojo, cuando lleguemos a la parte de estrategias van a ver que tenemos una serie de estrategias para estimular esa parte. ¿Listo? Gracias, Diana. Nos vemos el día lunes, 6 de la tarde. Descansen. Aprovechen el fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Sé que tengo compañeros que de pronto no se pudieron conectar el día de hoy. Por ahí Belkis no la veo, que ha estado juiciosa. También recuerdo alguien más me dijo que no iba a poder estar porque iba de viaje. Ah, bueno, era Belkis la que se iba de viaje. Nos vemos entonces el día lunes. Saludos a todos. Gracias Carla, gracias Sandra, gracias Wilfredo. Excelente trabajo esta semana. Ah, Belkis sí está. No sé si es la misma. Gracias, Luis. Gracias por mostrar ahí tu carita y poderme saludar. Chao, Diana. Chao a todos. Descansen. Gracias, Carla. Excelente. Gracias, María del Carmen. Gracias. Ah, sí estás. No te ibas de viaje, Belkis. Nos vemos. Nos vemos el día lunes. Excelente trabajo. Bendiciones. Nos vemos. Gracias, Ángela. Adiós.